Muy buenas tardes, amigos de Sevilla y de toda España. Buenas tardes también, amigos de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos escucháis en directo a través de vuestra emisora. Buenos días, hermanos de América, que desde Chile y Argentina hasta México y Estados Unidos, pasando por Colombia o Venezuela, estáis siguiendo en directo estas 14ª Jornadas de Católicos y Vida Pública de Sevilla, organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas, la Fundación San Pablo Andalucía CEU y la Archidiócesis de Sevilla. Un saludo también a todos aquellos que veréis la grabación que quedará en la red. El lema de estas jornadas, tomado del título del libro del Papa, La vida después de la pandemia, lo abordaremos hoy tras los 2 días anteriores en los que se han abordado desde la fe y desde la esperanza, desde la caridad y desde la acción. Y finalizaremos esta jornada aproximadamente a las 6:30 de la tarde con la celebración en directo de la Santa Misa desde la Iglesia de Santo Domingo de Osuna, presidida por don Antonio Jesús Rodríguez Báez, vicario episcopal y párroco de Osuna. Dice la canción, una de esas que uno aprende cuando niño y se le vienen luego recurrentemente a la cabeza, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. La caridad no es limosna. Quizá años de convivencia con el Islam, donde la limosna es uno de los 5 pilares y por tanto una obligación, han hecho que al pedirse limosna por caridad se confunda lo que se pide con la razón por la que se pide, que para un cristiano no es otra que poner en práctica el amor que se dice tener por el prójimo. Decía San Ignacio, no preguntes qué puede hacer Dios por ti, sino qué puedes hacer tú por Él. En tiempos de pandemia y de pospandemia, y para prepararnos para los tiempos que han de venir, deberíamos preguntarnos también, ¿qué podemos hacer desde la caridad, desde el amor? Hemos preparado para ello una mesa redonda, donde trataremos algunas pistas desde distintos ámbitos, el académico, el económico, el social, familiar. Tenemos para ello entre nosotros a personalidades de estos distintos ámbitos, que guardarán en todo momento, como pueden ver, la distancia social requerida que les permitirá hablar sin mascarilla. Tenemos entre nosotros a doña Bárbara Painta Lesiak y a don Juan Pérez del Valle, un matrimonio comprometido que vive su fe en la parroquia como hacían Marta y María en Betania. Bárbara se centra en la adoración santa y también anteriormente en la formación de adultos. Y Juan lleva 17 años en Cáritas parroquial. Ambos son profesores de instituto y se conocieron en el Reino Unido en un centro de atención a personas con discapacidad. Bárbara es polaca de nacimiento y teóloga, por lo que nada extraña que sus 2 hijos se llamen, respectivamente, Juan y Pablo. Don Luis Hernando de Larramendi es presidente de ASE, Acción Social Empresarial, asociación que cumple 70 años de existencia. Ahí es poco. Además es presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, vicepresidente de la Fundación MAPFRE, abogado especializado en patentes y marcas y, lo más importante, con 3 nietos sevillanos. Seguro que te estarán viendo en este momento, querido Luis. Don José Manuel Cansino Muñoz Repiso es catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla y profesor investigador asociado de las Universidades Autónomas de Chile. Son muy seguidas sus columnas en la prensa escrita y sus colaboraciones en radio, sobre todo las que tratan de ética y de empresa. Para moderar todas estas intervenciones contaremos con don José María Contreras Espuni, filólogo, doctor en estudios literarios y máster en periodismo cultural, profesor de la Escuela Universitaria de Osuna, escritor y viajero. Como él mismo explica, de un viaje con su esposa a Corea para trabajar como profesor, se trajo un libro, Crónicas Coreanas, y un hijo. No nos contará si dejaste allí un árbol. No, porque si no, vaya que me lleven por plantar el árbol. Por yo aquello eso lo último. Ya cuando tengo otra Bueno, cosa. les pido entonces un aplauso para comenzar con la mesa redonda titulada Se nos juzgará por el amor. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a José Antonio por su amable presentación.
y, por supuesto, también mi agradecimiento a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Fundación San Pablo Andalucía CEU y a la Archidiócesis de Sevilla por haber organizado estas jornadas en una situación indudablemente complicada. También agradecer que hayan tenido la temeridad o hayan tenido, en definitiva, a bien avisarme para moderar. Y es un privilegio, muy especialmente por los otros miembros de esta mesa redonda, por Bárbara, Juan, Luis y José Manuel, que además han tenido la valentía de estar aquí en carne y hueso, cosa que parece inaudita a día de hoy, ¿no? Parece de un pasado muy remoto y esperemos que de un futuro inminente, aunque bueno, yo no pondría la mano en el fuego por nada, desde luego. Se nos juzgará por el amor, es casi temible, pero en definitiva sí es verdad que esta pandemia y todas las nefastas consecuencias que está trayendo a nuestra sociedad es también una oportunidad o casi una exigencia como católicos de participar de esa acción caritativa que yo creo que en esta mesa redonda vamos a abordar adecuadamente porque lo vamos a hacer en dos niveles, tanto a nivel de la calle, a nivel casi asistencial, del cuerpo a cuerpo, y luego a nivel empresarial, que también forma, por supuesto, parte de esta tarea y que sin esa piedra angular de la empresa todo lo demás se derrumbaría, ¿no? Entonces yo creo que ese doble aspecto, esa doble vertiente nos puede resultar muy enriquecedora. Y sin más, si queréis, pasamos y veamos qué se ha hecho durante todo este tiempo, ya largo, demasiado largo, de la pandemia desde el punto de vista asistencial, ¿no? Entonces, me gustaría ceder la palabra a Juan para que, desde su experiencia, desde su participación en Cáritas, nos diga cómo, durante todo este tiempo y con las dificultades inherentes, desde luego, se ha llevado esta asistencia o este trabajo de Cáritas durante la pandemia aquí en Sevilla. Pues muchas gracias. Bueno, pues nosotros lo primero es situarnos en la situación, en el momento en el que estamos y que no es una crisis normal, porque ahora estamos pasando una crisis humana y económica, pero no se puede comparar a la crisis anterior. La crisis anterior fue escalonada, aunque era grande, pero bueno, hubo paso a paso. Había un deterioro, iban llegando, podíamos ir dando unas respuestas, podíamos tener el contacto humano, podíamos desplazarnos, podíamos acudir, o sea, podíamos atender a las personas dándoles el tiempo cara a cara que necesitaban, y después la recuperación también fue gradual y íbamos viendo las mejorías, familias que se incorporaban, ayudas que llegaban. Los números ascendieron con la crisis, pero fueron descendiendo. El problema de esta pandemia es que fue de la noche a la mañana, prácticamente, de sopetón, familias que estaban ya empezando a recuperarse o algunas levemente recuperadas, quedaron tocadas de muerte con ERES, despidos, cerrados y todo el mundo metido en casa. Te encuentras que no puedes ni siquiera acudir al aspecto humano de consolar a alguien, aunque sea con tu presencia, con tu palabra. Las líneas de teléfono se colapsaban, no solamente en mi Cáritas, sino en general en todas las Cáritas, la atención telefónica se triplicó. Atención a las personas que quedaban confinadas solas, porque todavía las que tenían familias tenían otros problemas, que hablaremos, pero los que se quedaban solos y mayores o muy jóvenes, se quedaban solos, no pueden salir a la compra, tú no les puedes llevar nada, con lo cual pues hubo que, evidentemente la providencia nos hizo desarrollar la inventiva y el ingenio y acudir a nuevas formas de atender a las personas. Evidentemente necesitamos alguien que fueran nuestras manos, que fueran las manos de Cáritas acostumbradas a llevar y traer, a acompañar y demás. Y en ese aspecto, pues hay que decir que, por un lado, Diocesana arbitró la forma de comunicarnos urgente y rápida. No solamente en grupos de WhatsApp, sino en videoconferencias, en momentos puntuales de poder reunirnos de forma virtual. La unión entre las Cáritas vecinales se ha, triplicado. No es que tuviéramos una mala relación ni muchísimo menos, pero claro, ahora nos veíamos que estábamos cerca compartiendo una población y que teníamos que ayudarla, con lo cual la comunicación entre las Cáritas fue muchísimo mayor, y la ayuda y el decir, si tú no puedes, yo estoy aquí, si tú tienes más, yo tengo más recursos, oye, ¿cómo estás de esto? ¿Qué tal, tal? O sea, esa comunicación, ese flujo de comunicación muchísimo mayor para acudir al máximo número de personas.
Y luego después también es verdad, al César lo que es del César, que lo que son los ayuntamientos y ayudas locales, sobre todo protección civil y asuntos sociales, pues fueron nuestras manos durante un tiempo. Y eso hay que reconocérselo porque nos pusimos en contacto con ellos a decirles que teníamos nuestra población de personas que eran del pueblo y de los distintos que necesitábamos que ellos nos asistieran. Con lo cual, pues, hacíamos la compra, nosotros financiábamos y ellos se las podían repartir. Pero claro, hasta que eso se organizó, esas primeras, yo diría, semanas fueron de verdadero pánico y había familias de estrés. Juan, es que no tengo nada en la nevera. Juan, es que no tengo nada. Juan, es que me cortan la luz. Juan, es que tengo tal. Juan, es que estoy en la calle. Juan, es que tengo a mis hijos conmigo. Juan, es que tengo a mi madre conmigo. Porque claro, la situación hacía que muchas familias o se separaran por las circunstancias o se juntaran para pasar mejor el momento. Entonces, tanto unos como otros, la situación se agravó. Entonces, pues, tuvimos que pasar de atender personalmente a atender telefónicamente. Había que llamar sobre todo acompañamiento a aquellas familias y personas mayores que se quedaban solas, la brecha digital de quien no tenía un teléfono, de quien no tenía un WhatsApp, porque claro, estamos pensando que todo el mundo no. ¿Cuántas personas mayores, incluso algunos, no tenían teléfono? Y ingeniártelas con la vecina, pedirle que por favor que toque en la puerta y que le pase el teléfono, como en el anuncio que se miran ahí de enfrente y le dice que estoy aquí pero a 2 metros, para que, oye, dile que los de Cáritas te van a traer, ¿qué necesitas? Ese tipo de historias, hasta que se ha hecho fluida, fueron, hablo de mi experiencia, que es local, pero lo puedo generalizar, porque estamos hablando de un 35% más de media y en algunos barrios un 60% más de atención, de un día para otro. Comedores sociales que se cierran, o sea, gente que no puede salir, una situación un poquito muy estresante por no poder acudir al rescate de esas personas. Después del confinamiento, cuando ya eso pasó, pues claro, pudimos, gracias a Dios, acercarnos un poco más. Pero claro, las medidas que tenemos ahora no nos permiten la atención que teníamos antes. Tenemos que guardar unas medidas, mascarillas. Nuestra atención era personalizada. Nos sentábamos con las personas, hablábamos con ellas, nos contaban su día a día, tomábamos notas, veíamos tal, hablábamos de ellos de proyectos de futuro, les acompañábamos en lo que podíamos en proyectos de futuro, en que no se queden una ayuda puntual. Ahora mismo estamos en ayuda de emergencia. ¿Qué te hace falta? ¿Comer? Tal. ¿Qué te hace falta? Tal, tal. Y si queremos discutir algo o hablar algo, tiene que ser tiro del teléfono, te gestiono, yo te busco el papel, mándamelo, yo te lo mando. O sea, es mucho más lento. Ahora mismo realmente la atención en muchos casos es una atención, pues de eso, de emergencia y de supervivencia. Proyectos y planes de futuro pues han quedado un poco apartados, con lo cual es muy triste porque hay familias que están todavía en un stand-by ahí, esperando que mejore esto para poder, tanto nosotros como en otros, poder acudir a otros ámbitos, poder. Entonces, pues un poco básicamente, esa fue. Nuestro grupo como grupo también, pues no poder vernos, no poder reunirnos. Hombre, una de las cuestiones que tiene Cáritas es el grupo. El grupo es tu grupo de referencia, es tu comunidad de referencia, el grupo con el que tú compartes tus preocupaciones de Cáritas, pero te llevas también tu vida de cristiano, de católico, con el que rezas, con el que compartes una oración, en la que acudes a unos sacramentos, en el que estás un domingo en misa, que esa es otra cuestión que echábamos tantísimo en falta, tanto lo que es la Eucaristía en sí como poder ver a nuestra comunidad. Pues claro, ahora estamos empezando a volver a tener momentos puntuales de conexión, pero claro, todavía no es lo que Cáritas tenía programado a actuar, pero hemos tenido que reconvertirnos, ¿no? Pero claro, sin perder nuestra esencia, pero reconvertirnos, ¿no? Sí, desde luego una situación complicadísima, porque claro, Cáritas hace un desempeño casi físico, ¿no? Entonces no, por videoconferencia no Podíamos funciona. teletrabajar, no se podía. Además, esa idea, ¿no?, de la brusquedad, de un día para otro, ahora replantéate todo lo que tienes que hacer Y lo último, una cosa, cosas como la ley de protección de datos, que tú tienes que pedirle a una persona que te rellene un formulario, que tienes que tener su historia, que tienes que pedirle empadronamiento, pedirle tal, pedirle cual. Ahí hemos hecho lo que buenamente hemos podido, hemos acudido a y demás para ayudar. No sé, Bárbara, tú, ¿cómo has vivido también esta situación? Yo, desde el punto de vista un poquito más distinto, quiero enfocarlo. Yo, de hecho, cuando me invitaron a esta conferencia, lo primero que me vino a la cabeza, se lo dije al organizador, digo, creo que te has equivocado del día, porque yo, fíjate, realmente yo de grandes proyectos, de Cáritas, de voluntariado así físico, de todas estas acciones caritativas que nacen en el corazón de la Iglesia, yo poco de esto. Claro, yo apoyando a él, la oración, sí, pero
trabajo de campo mucho menos, ¿no? Pero luego lo pensé y como no es coincidencia, creo que aquí pinto un papel muy importante, porque realmente represento a la gran mayoría de la gente, porque los que son miembros de alguna asociación, los que tienen posibilidades de realizar grandes proyectos, realmente son personas que es un número reducido de personas. La gran mayoría de la gente somos cristianos a pie y también nos juzgarán de amor. Entonces me puse a reflexionar, ¿y yo qué hago? Yo soy madre, profesora, esposa, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo llevo yo, o sea, cómo cambio yo esta realidad que verdaderamente es horrible? Porque la pandemia nos hizo ver que el mundo está muy enfermo, lo sabíamos desde siempre, ¿no? Pero se ve con una claridad que aterroriza. A mí me aterroriza porque la pandemia tembló el fundamento de muchas vidas y muchos se dieron cuenta que el fundamento era tan debilucho que se derrumbaron las casas de mucha gente, de la vida de mucha gente, hasta de los mismos cristianos. O sea, vieron verdaderamente hasta qué fuerte es su fe. Y muchos creo que no pasaron esta prueba, que le entró un pánico, o sea, empezaron a temblar por su vida. Y esto, la verdad que no me entraba en la cabeza, porque una persona que es creyente, que verdaderamente construyó su casa encima de la roca de Jesús, o sea, la roca de Dios, no le puede pasar esto, porque si el Jesús es mi roca, o sea, no hay nada en el mundo que me puede aterrorizar. O sea, miedo a la muerte me puede de vez en cuando dar un poquito porque soy humana, pero nada en el mundo. O sea, no hay situación tan terrible que pueda convertirme en una persona que se esconda, que mire al otro como a un enemigo, que si lleva la mascarilla esta, que si está a distancia esta, porque tú me puedes contagiar. Y yo veo que esto está ocurriendo, que lo veo todos los días, que la gente empieza a verse como potencial enemigo y esto es horrible. A mí, de verdad, no sé, veo el mundo que está fatal, que está muy enfermo, no solamente de COVID, por supuesto, es una enfermedad tremenda y hay que tenerle mucho respeto, pero lo otro es igual de horrible. Entonces yo me pregunto, ¿entonces qué hago yo? Porque, hombre, yo sí tengo la casa construida en la roca. Entonces yo tengo la obligación moral como madre, como profesora, como cualquier persona la que va a comprar el pan y va a Mercadona a hacer la compra, yo tengo obligación de cambiar esto. Entonces, ¿qué hago? Toda esta gente tan enferma, de todo tipo de enfermedades, de estos miedos, de estas incertidumbres, de los pánicos que tienen dentro, que le impiden mirar amablemente, con los ojos amables, porque el resto de la cara no lo vemos, al otro, pues yo tengo que hacer algo, yo no puedo ser así. Entonces, toda esta gente necesita amor, amor de Dios, porque el amor nuestro humano, pues alivia ciertos dolores, pero es un alivio bastante ligerito y poco duradero y no tiene la fuerza de transformar todo esto que está enfermo. Entonces yo tengo que llevar el amor de Dios a todos los lugares que yo voy, a mi trabajo, a mis alumnos, porque soy profesora, a mi familia, a mis amigos, a veces por teléfono y a veces en persona, hasta a la expedienta que vende el pan en el polvillo. Entonces, ¿cómo lo hago? Porque mucha gente, o sea, sabemos que tenemos que hacer esto, pero la pregunta clave es ¿cómo lo hago? Porque, hombre, saber qué falta es diagnosticar es muy fácil. Entonces, lo primero que he pensado que hay que hacerse una prueba, la prueba de amor de Dios en mí, porque si lo tengo puedo regalarlo, si no lo tengo es que no tengo nada que dar. Entonces yo me temo que a muchos católicos les saldría la prueba negativa o quizás con algunos restos de amor divino, pero anticuerpos quizás, porque antes había, pero ahora ya no hay. Entonces hay que volver. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, nuestra obligación moral, es pegarnos a Dios. O sea, acercarnos. Yo este año llevo en la parroquia la adoración y la adoración me hizo ver muchísimas cosas, verlas mucho más claras. O sea, supongo que cuando te pones en presencia del Señor, Él te enseña. O sea, no tienes que hacer nada. Te arrodillas allí y te entran algunas ideas y dices, fíjate que claro lo veo ahora, antes no se me ocurría. Entonces tenemos que pegarnos a Dios, tenemos que volver a la Eucaristía diaria. Veo poca gente en la Eucaristía, es muy triste.
tenemos que adorar a Jesús, o sea, ponernos de rodilla ante Él, simplemente para que su amor pase por nosotros. O sea, esta radiación que sale del Santísimo, pues que traspase nuestro cuerpo y se queda en nosotros. Entonces, si nosotros nos llenemos del Espíritu Santo, esto es el paso número 1, nosotros iremos al mundo y esto emanará de nosotros. Y este poder lo tienen solo cristianos a pie, porque nosotros llegamos a todos los lugares. Donde no llega un cura, una monja, llegamos nosotros. Y este amor es tan fuerte que la gente empezará a notarlo, pero nosotros necesitamos los primeros. ¿Os acordáis que el libro de Hechos de los Apóstoles dice que cuando pasaba San Pedro, su sombra curaba a los enfermos? ¿Por qué pasaba esto? Porque estaba empapado del amor de Dios. Y esto no es una historia que ocurrió hace 2000 años y esto era solamente los apóstoles, es que todos tenemos esta capacidad. Tenemos que volver al Señor, agarrarnos a Él para que Él nos dé esta fuerza y luego regalársela al mundo y encender de nuevo a todo el mundo este enfermo con el amor de Dios. O sea, lo tengo súper claro. Fijaos, los grandes santos, Juan Pablo II, Padre Pío, atraían a la gente. ¿Por qué atraían a la gente? Porque tenían algo, no porque era el Papa, sino cuando alguien conoció a Juan Pablo II decía, es que no sé por qué, pero yo tengo que estar al lado de él. O sea, y eran creyentes, no creyentes, algunos por curiosidad. Era como un imán. Y este imán pues, es el amor de Dios dentro de una persona. Y creo que esta es nuestra misión de los cristianos a pie en el mundo en que vivimos. Es que no hay otro camino. Sí, desde luego, además, como se insiste mucho, ¿no? Ni Cáritas ni la Iglesia, una ONG, no ayuda al hermano simplemente por piedad ni por compasión, sino es verdad que si no se traduce ese amor de Dios, pues sería en vano, ¿no? El juicio del amor no lo pasaríamos. Indudablemente, además, incluso esa asistencia también requiere casi presencia física, ¿no? Y en ese sentido, quizás también la pandemia ha afectado mucho esa lejanía o esa distancia que te impide transmitir, ¿no? El amor de Dios, el acompañamiento de los sacramentos, esa frialdad de los domingos viendo la televisión, la misa por televisión, ¿no? Entonces es verdad que es otro de los grandes problemas que ha quizá desvertebrado un poco o la ha hecho mucho más difícil esta asistencia. Si os parece ahora, y pasamos un poco al mundo empresarial, y porque, claro, toda esta ayuda, como decíamos al principio, tiene que partir casi de unos recursos previos. Si no tenemos recursos no hay nada que compartir, ¿no? Podemos hacernos esto como los comunistas, ¿no? Les gustaban tanto los pobres que los multiplicaban, ¿no? Esa no es la idea. La idea es bueno, que todo el mundo tenga para comer, y para eso hay que crear riqueza, y la riqueza se crea, al menos según tengo entendido, principalmente en el mundo empresarial, ¿no? Y ahí quizás Luis nos pueda decir mucho como empresario y como director de la acción social empresarial, qué se ha hecho o cómo ha sufrido el mundo de la empresa comprometido esta primera parte de la pandemia. Pues nada, muchas gracias primero por haber sido invitado a participar en esta ocasión. A mí venir a Sevilla, cualquier motivo es bueno, pero en cualquier caso participar en una cosa de una obra de la Iglesia como es la CDP y en un marco tan fantástico como es esta Universidad de Andalucía, pues es una doble gratificación. Y venir en persona, pues mucho más, porque en la vida hay que seguir desenvolviéndose sin el miedo que ahora mismo estaba hablando Bárbara, en el de mirar al contrario, al que pasa por tu lado como un enemigo porque un potencial. Yo creo que la vida hay que seguirla con la mayor naturalidad posible. El otro día recordaba que hacía tiempo que no lo había recordado el romance del prisionero, aquel que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor. Y luego dice, sino yo, triste cuitado que vivo en esta prisión, que ni sé cuándo es de día ni cuándo las noches son, sino por una vecica que me cantaba el albor. Disculpadme, pero es que me gusta la poesía. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Pues bueno, a mí todo este mundo del Zoom y todas estas cosas me parece que es que estás tú en tu prisión allí, que ya no sabes ni cuándo es de día ni cuándo es de noche, estás metido en un mundo irreal, en un mundo fantástico, y has perdido ese contacto con la realidad que da el estar cerca del que sufre y del que no sufre, pero cerca. Bueno, con este
introducción lo que quería es contaros un poco de Acción Social Empresarial antes de poder deciros cómo hemos visto nosotros. Acción Social Empresarial es una obra de la Iglesia, se ha dicho en la introducción que lleva 70 años, pero ha sufrido diferentes momentos en su vida. Ha tenido un momento en los años 50 en el que era poco más, podemos decirlo, que un sindicato de empresariado católico, no especialmente amable con del salario mínimo interprofesional, que a través de una publicación que hacíamos mensualmente diciendo cuál era lo que necesitaba una familia con 2 hijos para vivir. Luego pasó una época, una vez que vino la democracia y había otras instituciones que podían hacer esa labor, una labor un poco más enfocada en el estudio de la doctrina social, pero debe deciros que claro que los empresarios y directivos pues les queda poco tiempo para meterse, no está en el mundo académico, para meterse a muchos sesudos análisis de la doctrina social, y ahora nuestra labor principal es la de acompañamiento a la labor del empresario y la dignificación de la labor del empresario como creador de riqueza, cosa que tú has dicho y que es absolutamente real. La riqueza en el mundo no es una suma cero, no hay 1000 y si tienen unos 90 los otros tienen 1110. No, la riqueza se crea y lo que hay que hacer es ser capaces de distribuirla, pero el instrumento que crea la riqueza es la empresa, porque las empresas son por sí mismas no tienen calificación moral. Aunque permitidme, cuando nacieron las sociedades anónimas y se ponían en España S.A., decían los detractores, S.A. significa sin alma, porque no tienen alma. Bueno, pero eso era un momento concretamente histórico y a lo mejor se podía decir ahora también en algún momento, pero en fin, no siempre en general. Y las empresas son buenas por sí porque realmente son el instrumento, tanto si se utilizan desde la perspectiva del mundo de la empresa pública como de la empresa privada, el instrumento que crea la riqueza. Bueno, puestos en estos antecedentes, os diré cómo hemos visto desde nuestra asociación la llegada de la pandemia. La hemos visto sufriendo como todo el mundo en lo que es común a todos, pero sufriendo especialmente también no solo la pérdida de unos cuantos de nuestros asociados, sino sufriendo con ellos sus dificultades para poder mantener con vida sus empresas, para poder realizar las actividades que mantenían y para saber y buscar cómo poderles acompañar en el mantenimiento desde la óptica de la fe, el tener la fortaleza interior que permita, por un lado, ser capaces de enfrentar la situación con todo lo que implica, de poner los recursos de la manera mejor para poder seguir manteniendo, conservando el empleo y al mismo tiempo fortalecerles interiormente y también pedir la inspiración del Espíritu Santo para que la creatividad, el ingenio, la innovación les permitan adoptar maneras que hasta ese momento no habían adoptado, pero que les puedan permitir hacer su labor, que es la de mantener el mundo de la riqueza. Pero por deciros, todo eso suena como muy teórico, por poner un poco en la práctica, nosotros, además de diversos manifiestos, un poco de apoyo a nuestros empresarios, hemos organizado algunos webinarios en los que algunos de los que tenían alguna actividad pues nos contaban cuál era la situación en la que estaban. Primero, para hacerla, recuerdo cuando estuvo Javier Touza, que es el presidente de los armadores de Vigo, pues claro, nosotros desde que ha empezado la pandemia tenemos 5.000 marineros que no han podido tocar puerto, que no sabemos qué hacer con ellos, cómo mantener, o sea, hay la variedad de situaciones que se producen y la responsabilidad que asumen quienes tienen que tomar las decisiones, porque bueno, es muy bonito hablar, pero cuando hay que tomar esa decisión es una persona el que tiene que estar sugiriendo, imponiendo o proponiendo cuál es la medida que se adopta. Bueno, son multitud las cosas que hemos hecho de esa manera, simplemente acompañando. Han sufrido muchos de nuestros asociados esas situaciones, los ERTE están tratando de reconvertirse, pero lo hacen sobre todo con una visión en la que son conscientes de que el mantenimiento del trabajo, el trabajo dignifica a la persona. Es uno de los mayores bienes que tiene la persona, es la capacidad de poder trabajar, que le da completa y da sentido a su dignidad. Y en ese sentido, el poder acompañar. Nosotros, nuestra actividad fundamental eran los foros de reflexión y oración de directivos, en los que se han venido haciendo a través de las nuevas tecnologías, porque no se han podido hacer en las parroquias como se venían haciendo o en otros centros, pero que sí han seguido manteniendo para dar
ese acompañamiento, porque la vida de la fe se puede mantener uno individualmente, hombre, si uno puede irse al monasterio, los eremitas, al desierto, pero naturalmente si es acompañada es mucho mejor y es mucho más fácil de seguir y uno se siente más confortado y más fortalecido. Y en ese sentido, eso es lo que hemos venido haciendo desde la asociación. Las empresas, hombre, yo quiero dignificar lo que las empresas han hecho. Muchísimas empresas, hombre, yo hablo sobre todo de las que más conozco y la que más conozco pues es Mapfre, que al fin y al cabo, por eso estoy en su consejo. La cantidad de cosas que ha hecho, los recursos que ha movilizado, pues son extraordinarios. La Fundación Mapfre ha donado 5 millones al CSIC para el desarrollo de una de las vacunas anti-COVID. Ha participado en la construcción del hospital de IFEMA a través de todo lo que se refería a la fontanería. Ha condonado las primas que tenían que pagar los autónomos y los profesionales. Junto con todo el sector del seguro ha hecho un seguro sin prima, pero que daba garantía y responsabilidad para los sanitarios en el caso de que sufrieran las consecuencias. Bueno, no quiero extenderme porque parece que vengo a hacer un panegírico de lo que se ha hecho, pero lo que pasa es que no se sabe, pero sí se han hecho muchas cosas y se han hecho con ese sentido que se puede inspirar dentro de las empresas, porque las empresas en sí tienen una visión, una conformación un poco distinta, pero las personas completan las empresas, las inspiran y pueden influir en que lo que ellas hagan tenga ese componente de beneficiar a la sociedad más allá de lo que es estrictamente exigible o de lo que es estrictamente necesario. Bueno, yo creo que como primera aproximación os dejo hasta aquí, luego si queréis podemos seguir hablando de más cosas. Pero, gracias en todas maneras por haberme, lo repito, porque como bien ha dicho el presentador, mañana veré a mis nietos y eso me causará una satisfacción fuera de serie. Yo recuerdo cuando empezó esto de la pandemia y nos encerraron por primera vez, ya empezaban a amenazar con lo de los nubarrones en el nivel económico y empresarial. Señores, que nos vamos a la ruina. Y llevamos a lo mejor una semana o 2 semanas y decía, como esto dure un mes más, ya no hay quien nos salve. Y llevamos casi un año. Entonces, claro, yo solo escucho a los periodistas y no, es decir, que no sé hasta qué punto esto es así, si verdaderamente nuestro futuro, el daño que ha hecho al tejido empresarial o la tormenta que se avecina es ya de dimensiones apocalípticas. No sé si en ese sentido, y qué papel va a tener la empresa o cuál va a ser sí, en definitiva, sus posibilidades a partir de ahora, ¿no? No solo lo que le ha sucedido hasta ahora, sino a partir de ahora qué podemos esperar, ¿no? No sé si José Manuel, desde su puesto de catedrático, que conocerá más que yo esto, desde luego. Bueno, también quería comenzar agradeciendo a los organizadores de las jornadas el haberme invitado, ¿no?, en esta mesa de la que estoy aprendiendo tanto. Yo haría 2 análisis, uno hacia atrás de lo que han podido ser las empresas en este tiempo de pandemia, desde el confinamiento duro, el confinamiento blando, las restricciones ya retiradas y las restricciones de nuevo impuestas, y luego una segunda parte, que quizás en una segunda vuelta podemos ver, y es qué se puede hacer desde el punto de vista de la empresa, pero no de cualquier empresa, sino de la empresa comprometida con una cierta visión ética de su actividad propia, ¿no? Entonces yo me hice la pregunta cuando planteaba qué era lo que podía aportar yo en esta mesa, de si pudiéramos nosotros encontrar alguna distinción entre cuál ha sido el comportamiento de las empresas que en su gestión diaria incorporan una dimensión ética a la misma, de aquellas otras empresas que no lo han hecho, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de quienes tienen en sus empresas al frente un equipo directivo con un compromiso cristiano o católico, se han comportado de forma distinta a quienes no lo han tenido, es decir, a empresas que han sido gestionadas desde una perspectiva empresarial, pero que no incorpora esa dimensión ética, ¿no? Y esto, que es un tema recurrente, yo quiero lanzar un mensaje de precaución aquí, porque con mucha frecuencia estamos oyendo hablar de los últimos años de la economía del bien común, de la economía de la comunión, como si fueran paradigmas alternativos, y hay que tener cuidado porque estos no son modelos teóricos económicos alternativos, ¿eh? Son visiones distintas, pero no cambian el modelo teórico económico del que estamos hablando, así que hay que tener mucha precaución porque con frecuencia el católico de a pie del que Bárbara hablaba, espera en algún momento, ¿no?, de la doctrina social, de los propios pensadores católicos, el diseño de una ciencia económica alternativa que nos vaya a sacar de las miserias con las que convivimos y que se acentúan en estos momentos de pandemia, y esto no es así.
Desde el Concilio Vaticano II yo creo que esto quedó suficientemente resuelto cuando ya la Iglesia dice que no tenemos una economía católica como un modelo alternativo, sino lo que tenemos son católicos en economía. Católicos en economía que pueden estar al frente de empresas, como pueden estar al frente de otras instituciones, y entonces lo que hay que ver es si es posible entender o ver que hay un comportamiento distinto cuando una empresa está dirigida y gestionada por una persona con un compromiso religioso católico a cuando no lo está, sobre todo en situaciones de estrés como esta, ¿no? Y la respuesta es bastante desconcertante, porque la respuesta es que no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Pues porque las empresas no se distinguen públicamente por su marchamo católico. Hay distinciones de empresas en otras dimensiones, en otras etiquetas, ¿no? Con el compromiso ecológico, con el compromiso de diferentes colectivos, y entonces el consumidor, del que ahora hablaremos, pues entonces premia o sanciona a las empresas que considera que están poniendo su esfuerzo, sus recursos o su responsabilidad social corporativa a favor de una serie de actuaciones con las que se identifica, ¿no? Sin embargo, las empresas católicas que están dirigidas de esta forma o por equipos directivos católicos incorporan ya un sentimiento de rendición preventiva, un sentimiento de casi miedo, ¿no?, a exhibirse, ¿no? No sé si llegaremos a un momento en el que se prohíban a los empleados exhibir cualquier signo externo de católico, como ya, por ejemplo, lo hacen en muchos centros de naturaleza pública, pero quizá, ¿no? Y entonces nos encontramos con que las empresas que tienen una dimensión en su gestión de este tipo la guardan, no la hacen pública, mientras que cualquier otro tipo de compromiso no solamente lo hacen público, sino que además lo subrayan, lo exhiben y sponsorizan campañas de este tipo. Por tanto, el consumidor no puede saber, el ciudadano no puede saber si hay empresas que precisamente por gestionarse de este tipo de dimensión que incorpora el compromiso ético, ha jugado un papel muy diferente en la pandemia o ha seguido el mismo papel que otras que no lo incorporan. Y aquí tenemos que tener en cuenta el otro lado del mercado, ¿no? Si tenemos la parte de las empresas, ¿cuál ha sido el comportamiento o qué le cabe o qué cabe decir al consumidor? El consumidor decía, Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, que teníamos que ver el acto de consumo, el acto de la compra, no como un acto meramente económico, sino como un acto que incorporaba una dimensión ética también. Es decir, cuando nosotros compramos, tenemos también que incorporar en nuestra decisión no solamente criterios como la calidad del producto, como el precio que lleva, sino también cuál es el tipo de empresa a la que estamos respaldando nosotros con esto, ¿no? Y el consumidor se encuentra con esta falta de información, cosa que desde el punto de vista económico es muy difícil de entender, porque hay aproximadamente 1.000 millones de católicos en el mundo, 1.000 millones de personas, de consumidores potenciales que podrían orientar sus decisiones a premiar a empresas que están teniendo un comportamiento y una forma de gestión con la que se identifican. Sin embargo, no lo pueden hacer por un problema de falta de información, es que no las conocen. Entonces, como no las conocen, pues no podemos premiar aquellas empresas con las que nos podemos identificar. Y esto es un problema porque seguro que al margen ya de esta visión particular que el gestor o la gestora católica puede incorporar en su día a día, desde luego, bueno, pues pudiéramos nosotros respaldar a empresas que pueden hacer mucho más, no solamente en su acción social, sino en otras cosas a las que luego me quiero referir, porque hay que tener muchísimo cuidado y en el tiempo de pandemia esto no se nos puede escapar. Es decir, lo que no podemos esperar es que la Iglesia se convierta en sustituto de los trabajadores sociales. Esto no puede ocurrir. Esto lo advertía también Benedicto XVI en algunas de sus reflexiones. Es decir, no podemos convertir a los sacerdotes en trabajadores sociales porque la misión de la Iglesia no es agradar al mundo. Es decir, nosotros no podemos estar aquí buscando el único salvoconducto que parece que a los católicos nos ha quedado, que es trabajar en la caridad y en la asistencia social como si fuéramos trabajadores sociales con todo el mérito y con toda la dignidad que tiene ese trabajo. Es decir, el compromiso de la Iglesia es mantenerse fiel al mensaje de Dios y a Dios y como parte añadida pues está esta acción católica, pero no más, ¿no? Y por tanto la empresa puede hacer muchísimo más que no solamente auxiliar en estas situaciones de necesidad, que naturalmente es absolutamente necesario, ¿no? Tenemos que hacer mucho más, por ejemplo, cómo se han gestionado las plantillas
cuando ha aparecido este proceso. Es decir, han sido todas las decisiones iguales, es decir, se ha entrado en situaciones de ERE antes que ERTE con la misma facilidad en una empresa gestionada desde el punto de vista ético que una empresa que no incorpora esta dimensión. La calidad de los productos ha sido cuestión central. Hemos puesto todos los medios, o las empresas han puesto igualmente los medios en la protección de los trabajadores que han estado en primera línea según se incorpore o no esta dimensión ética en su gestión cotidiana. Pues no lo sabemos. Y no lo sabemos precisamente porque hay ese complejo por significarse públicamente con ese compromiso o con esa, si se quiere, dimensión ética. Con lo cual al consumidor nos lo pone muy difícil, porque no podemos hacer esto. Y es una pena porque, con esto termino esta primera ronda, si quieren, hay una relación que puede ser perfectamente sistémica entre la ética y el negocio, entre la ética y la economía. Esto está absolutamente estudiado y absolutamente demostrado. Lo que pasa, y ahora entraremos, que no se transmite suficientemente a los equipos directivos de los que luego van a estar, ¿no? Y además es sorpresivo y contraintuitivo, es decir, no tiene sentido que tengamos a 1.000 millones de consumidores potenciales a los que no se le puede abrir el abanico de sus decisiones porque la empresa no se quiera significar y en cambio no tenga ningún problema en significarse con algunos otros compromisos que son igualmente plausibles, ¿no? Y creo que esta es una situación de desconcierto y de desaprovechamiento social, ¿no? Pero al menos a mí me imagino la empresa como algo muy complejo. Lleno, es decir, que no podemos ponerle una etiqueta, no hay una intrínsecamente o generalmente católica y otra que no lo es. Las hay, ¿no? Lo que pasa es que no lo desconocemos. Bueno, lo que hay es una forma de gestionar diferente. Yo entiendo que debe haberla, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que nos queda ahora por delante cuando la pandemia se termine o se supere, si finalmente esto ocurre, ¿no? Pues ocurren que tenemos que dar respuesta, o las empresas tienen que dar respuesta a cuestiones que ya venían de momentos antes de la pandemia, ¿no? Tenemos ahora mismo un gran reto que es la incorporación de la inteligencia artificial a las empresas. Eso va a impactar sobre las plantillas. Van a impactar de la misma manera, la robotización impacta de la misma forma en una empresa gestionada con el capital humano en el centro de su actividad que con una empresa que tiene otra visión u otra ponderación del capital humano. Pues eso lo tenemos que ver. ¿Por qué las empresas católicas no han estado en el proceso de liderar el teletrabajo que facilitaba la conciliación de la vida familiar y profesional? Porque hemos tenido que esperar a hacerlo todo de golpe y en este momento y en este periodo de tiempo muy corto, que se ha demostrado además que es posible, cuando teníamos un compromiso claro por mantener la estabilidad familiar, porque las empresas católicas o porque las empresas lideradas por personas con estas convicciones no han liderado también este proceso. Bien, bueno, ahora con la inteligencia artificial nos va a ocurrir lo mismo. ¿No van a ser los valores de tipo ético los que modulen la respuesta de las diferentes empresas? Pues yo creo que esto es un reto del que no podemos pasar por alto. Y lamentablemente ocurre que en las escuelas de negocio, muchas de las cuales están tuteladas por organizaciones, por entidades religiosas aquí en España y en el resto del mundo, salvo casos excepcionales como puede ser el de IES, como puede ser el de alguna otra institución, no tienen en su programa de estudio para nada la cuestión de la ética de los negocios, ¿no? Quitando IES con Domaine de Melé y con algún otro profesor como Adela Cortina en otras instituciones, hay sorprendentemente principales máster MBA en España y en el resto del mundo, patrocinados por instituciones religiosas cristianas particularmente, que no incorporan más que con conferencias o con talleres ocasionales la formación de la ética en los negocios. Y esto es inexplicable. ¿Y crees que esta situación va a cambiarlo a mejor o a peor? Yo creo que será absolutamente indiferente. Cuando tuvimos la crisis del año 2008, de la que, por cierto, todavía estábamos saliendo, de hecho, la deuda pública se sigue comprando básicamente por el programa PPBS, que es el programa que inició la Unión Europea, el Banco Central Europeo, en el año 2016. Es decir, estamos utilizando en buena medida las mismas herramientas que teníamos antes. Se decía que era una crisis en buena medida moral y que, por tanto, esto iba a hacer reflexionar. En absoluto. O sea,
sea, la sociedad tiene memoria corta, tenemos memoria corta, lo tuvimos en la gripe del año 2018 y seguramente uno de los escenarios que más se contempla como escenario creíble, y es que cuando nos quiten las restricciones y nos conviertan otra vez en personas absolutamente superdotadas con ya la inmunidad absoluta de las vacunas, saldremos, como en los locos años 20, a comernos el mundo porque psicológicamente además necesitamos quitarnos el mal recuerdo, ¿no? Pero no va a haber, en mi opinión, lamentablemente, no va a haber un reseteo, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de los valores éticos, porque tampoco lo hubo cuando tuvimos la crisis del año 2008, en buena medida, ¿no? En buena medida. O sea, yo en esto no soy muy optimista y lo que me gustaría es equivocarme. Sí, esperemos que sí. No sé si don Luis en este sentido tiene una opinión diferente o comulga con este pesimismo. No, sí tengo una opinión diferente, pero me parece que sería un poco monopolizar. Cuando en mi último turno haré algún comentario sobre lo que ha dicho, porque lo que ha dicho mi compañero de mesa, porque es que no hay empresas católicas, no hay empresas católicas. Eso es una entelequia, teóricamente. No existe. Hay empresas en las que hay católicos que impulsan la vida dentro de ellas. Pero ya ni las empresas que han tenido su origen católico, la corporación Mondragón, que creó el padre Arizmendiarrieta, no son católicas. Es decir, no, salvo una empresa familiar que tiene un dueño concreto, que algunas tenemos dentro de nuestra asociación, el resto no son empresas católicas. Y por lo tanto, en la sociedad en la que vivimos, no quiero empezar a hablar del fenómeno de la corrección política y de lo que eso implica y del pensamiento social dominante y la tiranía que eso impone, no hay una empresa que ahora mismo que tenga una dimensión que se pueda declarar católica, primero porque no tendría que serlo desde un punto de vista global y porque tendría que decir que no son todos sus componentes, y eso no existe. Es decir, que ni va a existir ni en un escenario próximo yo creo que eso sea posible. Lo que sí es posible es desde dentro de las empresas ir forzando que las orientaciones que se den, tanto en el tratamiento de las inversiones, que es un tema bastante importante porque afecta también a todas las instituciones como esta en la que nos encontramos. Nosotros estamos procurando las inversiones socialmente responsables que no solamente buscan esa rentabilidad en la que se invierte, sino que esa rentabilidad esté orientada a generar, primero, que estén en áreas de actividad que no toquen aspectos que consideramos negativos para la sociedad, que produzcan beneficio para los que están más excluidos de la sociedad, como son los discapacitados, la gente que tiene un déficit para poder integrarse en la sociedad y generar, porque además la realidad muestra que muchas de esas empresas que tienen ese sentido social para incluir dentro de su plantilla o para incluir dentro de sus actividades esa especial dedicación a los discapacitados, a los excluidos de la sociedad, al final tienen un rendimiento económico lo suficientemente importante como para que eso genere una rentabilidad para el inversor. Pero desde el punto de vista directo solamente es la actividad de los empresarios. Nosotros solamente vamos a la persona, vamos al individuo, vamos al directivo, vamos al empresario, pero en cuanto que persona que puede él impulsar dentro de su asociación, que las medidas que se tomen tengan lo más conscientemente posible, pues oye, a la robotización, de la inteligencia artificial, la prospección, bueno, todo el fenómeno de la transformación tecnológica, en el que naturalmente hay que combinar, porque claro, la diferencia fundamental entre una empresa pública o el Estado y una empresa privada es que el Estado, a través de los presupuestos que impone coactivamente y a través del mecanismo de la deuda pública que pagarán los que puedan dentro de 200 o 500 años, tienen los ingresos y luego lo que hace es gestionar el gasto. Pero la empresa, para poder determinar cuál es el gasto que va a hacer, tiene que hacer una prospección del ingreso que puede ser o puede no ser. Y eso conlleva la generación de una cantidad de cosas que son las que hay que mover dentro para que al final pueda producirse eso, con la incertidumbre absoluta de que eso va a producirse. Y dentro de ello, en un fenómeno de mercado en el que tampoco puede decir lo que quiera porque tiene que hacerlo de una manera que resulte competitiva para el resto. Pero bueno, yo no quiero contar mucho porque podríamos estarnos hablando de horas y horas. Yo creo que es muy importante, y para nosotros lo importante es conseguir difundir el mensaje de la Iglesia para que se adopte como cosa propia para todos aquellos que tienen que tomar decisiones dentro de las empresas. Y para nosotros ha sido muy importante el único documento pontificio que hasta la fecha ha existido dirigido a la persona del empresario, ha sido
no es una encíclica, un documento emanado de la Comisión de Justicia y Paz en los últimos años del pontificado de Benedicto XVI, que se llama La vocación del líder empresarial, una reflexión. Y ese, el que realmente está dirigido al líder empresarial, que es lo que nos parece que tiene que estar dividido. Nos dice, vamos, el documento en sí hasta el final hasta tiene un examen de conciencia de 35 preguntas para que uno diga, oye, de verdad estoy haciendo esto, lo estoy haciendo bien, podía hacerlo algo mejor, pero es esa. Y entonces, para nosotros como asociación, lo que queremos es que haya muchos más directivos, muchos más profesionales, muchos más empresarios personales o familiares o de un gran grupo que se acerquen para que puedan transmitir eso que a veces por sí solos, hombre, podrían también llegar a esa misma conclusión, pero bueno, que es un poco más difícil. Bueno, yo creo que si no se nos va el tiempo, porque claro, aquí... Pero y entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ve usted el futuro? Es decir, ¿cree que podemos esperar que ese factor ético, si no queremos llamarle católico, de empresa católica, pero que sea principal o que gane peso ese componente ético? Yo creo que sí va a ganar. Yo creo que sí va a ganar porque hay una cosa que va indisolublemente unida. El factor ético, las empresas éticas son más sostenibles, tienen mayor capacidad de perdurabilidad porque precisamente están menos basadas en la ganancia inmediata y en el corto plazo, sino que buscan un mantenimiento en el tiempo, y esa visión a largo plazo la da una visión ética una visión ética que en ocasiones viene orientada por la doctrina social y en otras no, pero sí lo da ese buscar ser un referente, un elemento que en la sociedad crea riqueza y además trata dentro de lo que es su ámbito de distribuirlo de la mejor manera posible con todos sus grupos de interés alrededor y naturalmente general los impuestos que son lo que permiten que esa distribución de la riqueza se haga a otros lugares en los que la empresa no llega en general por la sociedad. Bueno, como estamos puesto muy serios, diré que me he traído todos estos papeles, pero que no pensaba leerlos. Pero yo, cuando era estudiante, me iba a tomar cervezas con los libros y me decía mi madre, ¿dónde vas? Digo, hombre, no, algo se me quedará, algo se me quedará. Pues, me los he traído por eso, a ver si me queda algo. Y más allá del componente el futuro a nivel económico, ¿cómo lo ve? Bueno, mira, probablemente a nivel económico general, Manuel tiene más, pero yo en estas cosas siempre hay que buscarse las referencias. Yo todavía, cuando yo empecé a estudiar el bachillerato, lo que hace bastantes años, ya se había eliminado un libro de bachillerato que empezaba cuando hablaba de los años de la Reconquista, anteriores a la Reconquista en España, de los reyes godos, y empezaba con una frase que se hizo lapidaria en aquel momento y decía, oscuro e incierto se presentaba el reinado de Vitiza. Bueno, pues oscuro e incierto se presenta el futuro inmediato de la economía y todo, porque toda la vida es oscuro e incierto, en este caso un poco más. Pero naturalmente siempre llegará algo más, pero luego soy incapaz de decir cuál es lo que va a ser el futuro. Pero que nosotros podemos hacer algo para influir en ese futuro y para que sea mejor, eso tenemos que hacerlo, aunque sea una gota de agua en el océano. Y en este horizonte incierto, ¿no? O especialmente incierto en este caso, igualmente, y volvemos a aterrizar ahora en el cuerpo, en Cáritas, en la calle, no sé cómo se espera que sea esperemos que final de la pandemia y los problemas nuevos que van a surgir, ¿no? Porque todo esto supongo que traerá una resaca que llegará de nuevo o afectará especialmente a los más desfavorecidos. Entonces, no sé, Juan, ¿cómo veis el mañana post-pandémico desde esa perspectiva? Vivir el día a día es ya un reto, o sea, ir superando las pequeñas o las grandes dificultades que tenemos ya son un reto, pero está claro que para nosotros Cáritas no es una ONG, aunque cumplamos la función física de ayudar y demás, nuestra labor está ahí, llevar el mensaje de Jesús y ver en el rostro de esas personas que tienen estas dificultades, ver en el rostro de Dios. Pero es verdad que a muchas de las personas que nos vienen en la actualidad, la situación la tienen muy deteriorada. Porque arrastran, en la mayoría de ellos, falta de formación, falta de un trabajo estable durante mucho tiempo, falta de una estructura familiar seria, o sea, una serie de carencias que esto lo que ha hecho es poner de manifiesto lo débil que es mucha población, una gran parte de nuestra población. ¿Qué ocurre? Que es triste, pero va a haber generaciones, o la que estamos, en la que en muchos casos vamos a tener que estar allí acompañando, rezando por ellos, porque esto es hora y en la hora,
para que bueno, puedan llegar a mantenerse y poder subsistir, mejorar. La clave está en el futuro, porque esas familias que vienen con niños. Entonces, esos niños que hoy son adolescentes algunos, pequeños, que están pasando esto, hay que evitar a toda costa que eso se vuelva crónico. Voy a hacer todo lo que pueda, vamos a intentar, como Cáritas, como grupo, vamos a intentar hacer que estas familias salgan adelante, buscando iniciativas laborales, buscando alternativas de cursillos, de formación, ayudas, ayudándoles a salir, a subsistir, a mejorar su vida, pero a evitar sobre todo que a esos niños y a esos adolescentes el día de mañana sigan crónicos, viniendo, si no a nuestra Cáritas, a otra o a otras instituciones. Eso hay que evitarlo. Entonces, desde Cáritas siempre ha habido la idea de la formación, de que estas personas que atienden, vienen, reciban acompañamiento, tengan ese algo especial, porque evidentemente, como decía mi mujer, yo no soy un trabajador social, no tengo ni la formación, aunque nos forman y nos preparan y nos indican desde Cáritas y nos tienen. Yo no soy un trabajador social, yo no voy allí yo voy a dar mi ejemplo, a dar mi testimonio de vida cristiana, de fe, de decir estoy aquí porque tú me necesitas y no hay nada mejor en el mundo que puedo hacer por ti que estar aquí contigo, escuchándote, ayudándote, acompañándote, pero es mi obligación moral decirte, no, vamos a ver de qué manera mejoramos tu vida. Y la forma de mejorar tu vida a lo mejor no es estar arreglándote sistemáticamente los papeles para que pidas una nueva subvención, sino a ver de qué manera sales de esto. Y si no por ti, por tus hijos. Y tienes que hablarles de planificación familiar, y tienes que hablarles de higiene, y tienes que hablarles de una serie de cuestiones que trascienden al toma comida y vete, como ahora mismo casi estamos haciendo. Entonces, eso es algo que en Cáritas estamos manteniendo, guardando y deseando poder volver a hacer. Desde la perspectiva de la fe, desde la perspectiva de la Iglesia, desde la perspectiva del acompañamiento, desde la perspectiva del amor, de decir, siéntete importante, tu vida es importante, tu desgracia es importante, aquí estoy para llevarla contigo, para ayudarte, pero no pierdas el norte. Esto tiene que tener alguna solución, y si no por ti, por tus hijos. Entonces eso es algo que para nosotros, también quizá porque como soy profesor, pues también lo veo muy, muy claro. El futuro de muchas de las cuestiones que hay está en una educación. A lo mejor no es la que estamos dando ahora, sino basado en unos valores éticos, con otras historias, con un planteamiento diferente, pero a nuestras personas que nos acuden hay que decirles, venga, vamos a sustentar lo justo, pero plantéate. Muchos de ellos no quieren, muchos de ellos quieren, dame la bolsa y déjame. No, perdona. Te tengo que pedir y te tienes que sentar. Por eso el acompañamiento de Cáritas es tan importante. No es como ahora que yo me veo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Llámame, hombre, que no sé nada de ti. Te voy a llamar mañana, sino que yo me voy a sentar contigo, como hacíamos antes, y te voy a preguntar. Y voy a llevar contigo un plan. Vamos a ver, ¿cómo estás enfrentando tu vida? ¿Está tu niño escolarizado? ¿Cómo que no está escolarizado? ¿Cómo que? Porque nos encontramos esos casos. Pero chiquilla, ¿tú es que quieres que tal y cual? Mañana vamos a averiguar qué le falta. ¿Dónde está tu hijo? ¿Está apuntado? Casi más trabajando en las siguientes generaciones cuando podemos, que muchas veces en las que tenemos ahí, que lo que estamos es intentando que sobreviva. Entonces, ese es nuestro futuro y en eso es algo que estamos deseando poder volver a hacer en condiciones, evidentemente desde la Iglesia y desde la comunidad. Dime, me vas a preguntar. Y ese objetivo a largo plazo, que supongo que era también antes, ¿no? Teníamos ese objetivo de... ¿Se ha complicado con esta situación y la característica de esta crisis? Claro, porque evidentemente, fijaros que también estas familias, por desgracia, el tema de cuando no hemos podido tener, no han podido tener acceso a la educación o a la cultura, la educación a distancia, la brecha digital les ha afectado lo más grande. Entonces, en unos casos les ha venido bien, porque en algunos casos se han desconectado ya de lo que estaban. Con lo cual ahora el trabajo es mayor, porque hay críos que se han completamente desconectado y desenganchado de la educación. Y familias que no le ha dado importancia a eso, porque verdaderamente su objetivo principal es vámonos a aparcar coches, vamos a salir adelante, o vamos a arreglar los papeles porque han sacado una nueva, o venga a ver estos 60 días que me hacen falta para que me paguen. No es criticarlos, es entender desde esa perspectiva. No es decir, hay que ver qué mal lo están haciendo. Es que, ¿cómo lo van a hacer, Dios mío? Si yo estuviera en su situación, ¿qué no haría yo? Salir adelante como buenamente puedo. Pero claro, en Cáritas tenemos la labor de decir, vamos a ver, que sí, pero que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Piensa en esto. Entonces, ahora se ha complicado.
muchísimo. Nosotros encontramos familias que estaban niños escolarizados y nos hemos encontrado familias con niños que en octubre, noviembre estaban sin escolarizar. Entonces, claro, es que es muy complicado, claro, es muy complicado. Se ha agravado esa dificultad mayor, ¿no? Entonces, eso es algo que queremos hacer. Y también, evidentemente, y ya con esto ya termino, que tampoco no quiero... somos iglesia, entonces tenemos que zarandear a nuestros parroquianos y hacernos ver que nosotros no estamos solamente ahí para lo que estamos, para darles ayuda puntual. Somos, en un momento dado, somos sus manos. Somos las manos de los que esas personas que están rezando y orando pueden hacer por los demás físicamente. Entonces, deben dotarnos para que podamos hacerlo bien. ¿Cómo? Deben rezar por nosotros, por nuestros párrocos, por nuestros grupos, por las personas que vienen. Tienen que rezar. Necesitamos que nuestro párroco y nuestros párrocos vuelvan a rezar con nosotros, a decir que esto es muy gordo porque no lo podemos. Y luego después tenemos que volver a colaborar con las parroquias y a colaborar, a meternos en las iglesias. Hay que, en todos los aspectos, desde los sacramentos, a estar allí, a acompañar a los sacerdotes y a acompañar a Cáritas en lo que podamos. Los donativos han disminuido, la ayuda ha disminuido, en unos casos justificada por todos los motivos, porque no hemos podido, pero en otros recursos hemos tenido que hacer virguería. Necesitamos poder ayudar, aunque no somos nosotros los agentes sociales oficiales, aunque somos la Iglesia, pero bueno, las necesidades tenemos que atenderlas. Luego necesitamos volver a la Iglesia, que se rece por nosotros, que se ore por nosotros y que se nos ayude humanamente. ¿Vale? Y no sé, Bárbara, si lo ves tú exactamente... No, claro, él como las manos, ¿no? La vez le necesita ese apoyo. Pero seguro que piensa que además, ¿no? Bueno, también él alude a la oración, ¿no? A ese amor, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú el mañana que nos Sí, espera? lo hemos hablado muchas veces en casa, que hora y labora es que no hay otra. Como decía mi compañero, el futuro oscuro e incierto, o sea, está clarísimo, o sea... Todas las consecuencias de confinamiento, de clases online, económicas, por todo cerrado, desastre psicológicamente, enfermedades, o sea, el futuro oscuro e incierto. Pero nosotros somos cristianos y nosotros somos optimistas, porque la esperanza cristiana es que no nos permite otra cosa. O sea, por naturaleza somos optimistas. O sea, por mucho que nos digan oscuro e incierto, nosotros pasamos por encima, porque tenemos una fuerza que no es de este mundo. Entonces, el futuro para mí, que nos inspire Dios en todos los sectores, en economía, en empresas, en caridad, la que tiene las manos de ayudar físicamente, dando alimentos, emocionalmente, nos tiene que inspirar Dios, nos tiene que llevar Él, porque no hay otro camino. O sea, se nos ha escapado, humanamente es imposible, o sea, es un desastre tan grande que el ser humano, por muy listo que sea, no puede con esto. Ni toda la humanidad, aunque sea muy lista. O sea, sin Dios es imposible. Y quiero hacer referencia al cartel que me encanta. Mirad, una cerilla encendida. Imaginaos que todo el mundo es una caja de cerillas. Todo el mundo. Nosotros también, los cristianos y los no cristianos. Yo creo que hoy en día en esta caja hay muchas cerillas que cada día ni se encienden. O sea, están allí con tan poca fuerza que no hay ni luz. Algunas que tienen más fuerza psicológica hasta se encienden por la mañana, intentan hacer algo, pero ¿qué pasa con cerillas? Es que duran muy poco, ¿verdad? Se consumen y se apagan y puede que no cada día tendrán menos fuerza para encenderse y algunas se consumen las cerillas y quedan cenizas. Y creo que un cristiano es una cerilla especial porque está encendido con un amor de Dios. O sea, el fuego de nuestra cerilla no es el fuego nuestro humano, sino es el fuego de Dios. Y el fuego de Dios, ¿sabéis qué hace? Pensad en la zarza de Moisés, ¿qué hacía el fuego? O sea, no consumía a la zarza. El fuego que no consume, no convierte en ceniza nada, todo lo contrario, ilumina con una fuerza que es inexplicable y da el calor. Y es lo que necesita el mundo de ahora, mucha luz, porque estamos en tinieblas en todos los sentidos y mucha calor porque los corazones están congelados por el miedo, por lo que queráis. Entonces, sin esto, o sea, si no encendemos nosotros los cristianos nuestras cerillas con el amor de Dios, es que no hay futuro ninguno.
sinceramente, pero yo creo que también lo decía ayer, 100.000 millones de cristianos en el mundo, imaginaos todas estas cerillas encendidas, aunque a veces a medias, o sea, una hoguera. Arrasamos. Totalmente. O sea, esta es creo yo soy optimista, la esperanza cristiana, el amor de Dios está con nosotros, o sea, no hay nada que se nos puede oponer o no salir, tiene que salir bien todo. Pues de aquí, de hecho, me pasa una pregunta de las personas que nos están siguiendo por medio de las redes, dirigida a Bárbara, y que va un poco en ese sentido, y que pregunta si cree que con la crisis saldrán mejores los que son buenos y peores los que son malos, que supongo que igual eso también casi se puede aplicar al mundo de la empresa también, ¿no? Como una especie de crisol, ¿no? A ver de qué lado caemos, ¿no? Pero, ¿qué opinión te merece o cuál es tu opinión al Los que respecto? son buenos, que saldrán más buenos. Yo qué sé. Es que no quiero pensar que hay gente mala. Yo creo que hay gente perdida. Entonces, la gente perdida, es que no hay gente mala, de verdad. Es que Dios no ha creado a nadie malo. Los malos no son malos, sino están perdidos. Y para eso necesitan la luz que les guíe. Y esta luz somos nosotros. Y os digo, algunos no son creyentes. Tenemos que atraerlos con nuestra persona, con nuestra luz interior. No hablarle de Jesús, porque, hombre, mucha gente dice que yo voy a ir allí, voy a hablar que vete a misa y esto. Es que eso no va, no funciona. Tienes que atraerlos con otra cosa. Y esta otra cosa es que no es de ti. O sea, tú solamente la puedes recibir de Dios y luego Él actúa a través de ti. O sea, cuando tú consuelas a alguien, en el sentido humano, es un consuelo a muy corto plazo. O sea, en un momento que vale, se puede sentir bien, pero la depresión le volverá. Pero que a través de ti actúa Dios, o sea, le mira a otra persona a Dios, el consuelo es verdadero, porque no lo haces tú. Es que Él tiene fuerza sobrenatural, es omnipotente, no es poco potente. O sea, Él puede hacer todo, Él puede cambiar la vida de todas estas personas. Entonces os digo, lo nuestro es prestarnos a que Él nos use como herramienta y a través de nosotros que haga lo que Él quiera. Y es mejor que no nos enteremos de todos los milagros que ocurran alrededor nuestra, porque empezaremos a pensar a lo mejor que yo, gracias a mí, y todas estas cosas ocurren. Y desde luego no pintamos absolutamente nada. Él solamente necesita que nos ofrezcamos y Él ya nos va a llevar donde Él quiera. Te va a poner en el camino a la gente que Él necesita cuidar y abrazar y hablarles y solucionar su vida, y hasta va a poner en tu camino a gente enferma que con estar contigo se van a curar, y os digo, hasta físicamente. Yo creo que lo que está en nuestra buena noticia, en el Evangelio, que es la noticia que tenemos que llevar al mundo, porque las noticias de la tele... Dios mío, es todo lo contrario a la buena noticia, es que número de contagios, número de muertes. Nosotros tenemos la noticia, la notición de la vida, de la resurrección, del futuro, de la vida eterna. O sea, todo esto hay que llevar a las personas. Y los malos no son malos, están un poquito perdidos, porque vivían tantos años acomodados que no sabían que a lo mejor su fe y sus tradiciones, o lo que la misa de domingo, es que la misa de domingo no, a veces realmente era una costumbre que cumplían, ¿no? Que iban allí porque abuela también y está contenta porque yo voy, pero que nunca era nada más profundo, por lo cual yo creo que hay que renovar nuestra fe y con esta fe encender pues nuestras cerillas, llevarlas al mundo y quemar con el amor de Dios a todo alrededor. Y no hay personas malas, por favor. Todas las personas. Aunque hay alguno que lo parece, ¿eh? Hasta uno mismo de vez en cuando dice, a mí depende del día. No, todas las personas son buenas. Bien, aquí hay una segunda pregunta, en este caso para José Manuel Cansino, que creo que es oportuna porque es algo que quizás no se haya quedado aclarado del todo, y es que preguntaban por la creación de los departamentos de responsabilidad social corporativa en casi la mayoría de las empresas que cuentan con cierta dimensión. ¿No supone la existencia de esa dimensión ética a la que aludes, ¿no? Es que, o al menos a mí también me daba esa sensación de que es lo mismo, esa dimensión ética puede ser no cristiana, o hay una diferencia entre una dimensión ética y que en realidad a lo mejor tiene base cristiana también, ¿no? De alguna manera. Pero el problema no es que no haya una actividad ética dentro de la responsabilidad social corporativa de las empresas que se lo permitan hacer.
Lo inexplicable es que dentro de esa responsabilidad social corporativa no haya otras dimensiones éticas más relacionadas con la religiosa o con la visión católica de las cosas, ¿no? Y esto permite pasar de lo etéreo, de lo teórico, a lo práctico. O sea, por ejemplo, cuando una diócesis tiene que tomar la decisión de dónde contrata el plan de retiro de pensiones de los religiosos de su diócesis, no es razonable tomar la decisión de invertirlo en unos fondos de inversión, en unos fondos de pensiones que tengan garantizado que todos los activos financieros que compren son activos financieros de empresas que, por ejemplo, garanticen o tengan un compromiso con las familias de los empleados. Esto es absolutamente fácil de hacer. Aquí Luis lo sabe perfectamente porque los fondos verdes, los fondos de inversión que garantizan no invertir en empresas que fabrican armas están conocidos y son de uso generalizado desde los años 70 y 80, ¿no? ¿Por qué no se incorpora esta dimensión específicamente o marcadamente religiosa como parte de la responsabilidad social corporativa de aquellas empresas que libremente decidan hacerlo? Porque eso nos ayudará a muchos consumidores de la misma manera que compramos bonos que son AAA porque son los más seguros, compramos bonos o compramos acciones o compramos o respaldamos aquellas empresas que tienen en su responsabilidad social corporativa pues un compromiso con el que nosotros nos identificamos. Y naturalmente es perfectamente compatible con que yo lo haga y lo haga una persona que no comparte la visión religiosa de las cosas, pero sí aprecia a la familia, como yo mañana puedo estar comprando acciones o bonos de una empresa que tiene un compromiso con las energías renovables, igual que otra persona que no comparte la misma visión religiosa que yo, lo hace. Lo que no es... no tiene ninguna objeción que haya esto. Lo que es inexplicable es que además no exista este tipo de responsabilidad social corporativa en la que los católicos, cuando tenemos responsabilidad en las empresas, debemos contribuir a ello. Esto es lo que es difícil de explicar con 1.000 millones de católicos en el mundo. Sí, ahora me parece sí que ya lo entiendo. Claro, es verdad, y además que quizás es tan común, está tan generalizado que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Pero todas las empresas pasan por una serie de arcos, por un credo concreto de una serie de iniciativas, ¿no? Pues ¿por qué no hay una, ¿no?, que lo haga en el sentido católico, en el sentido de apostar por la familia? Claro, de apostar la familia o en el sentido de proteger el desarrollo de sus trabajadores o una forma particular. Antes mencionaba Luis, yo he tenido la oportunidad de trabajar y trabajo ahora mismo con la Fundación Arizmendi Arrieta, ¿no? La Fundación Arizmendi Arrieta, que está en el origen naturalmente, como he sabido, de la Corporación Mondragón, sacó adelante 2 proposiciones no de ley, tanto en el Parlamento Regional del País Vasco como en el Parlamento Regional de Navarra, que tuvieron el respaldo, han desarrollado una cosa que se llama el modelo inclusivo participativo, que es interesante, que tuvieron el apoyo de todos los partidos regionales, de las organizaciones empresariales y de todos los sindicatos en Navarra y en el País Vasco, y en definitiva pone de manifiesto que es posible pasar de los grandes discursos a la cuestión diaria, cotidiana, ¿no? Bueno, pues estas empresas que se comprometen a esta visión de la gestión de la empresa, pues ¿por qué no se visualizan para que sean premiadas por aquellas personas que lo comparten? En definitiva, esto así funciona, ¿no? La AAA de los bonos, ¿qué es? Pues una calificación, el certificado de la ISO 9002 o de AENOR, que pues no es más que un sello que se le pone a las empresas que deciden pasar por ese sistema de auditoría, ¿no? Pues incorporemos otros sellos con los que nos podamos sentir identificados, en lugar de vivir muchas veces con el miedo a que se nos tilde de, ¿no? Pues mire usted, pues tener un compromiso con la familia de los trabajadores me parece que es tan loable como tener un compromiso con el desarrollo limpio del planeta o de la sostenibilidad del planeta. Pero al principio levantaría eso polémica bastante. Bueno, pues es que nadie dijo que no fuesen a poner alfombras, claro. No, sin duda. No sé si Luis quiere decir algo al respecto. No, pero yo es que no quiero entrar en un debate, porque podríamos estar debatiendo durante mucho tiempo. Conozco esos proyectos, conozco a Juan Manuel Cid, el presidente de la Fundación Arizmendi Arrieta, que ha sido el impulsor, que ha pedido colaboración en ellos. Lo que pasa es que nosotros lo que hemos visto es que eso, la aplicación de ese modelo, que claro, cuando un modelo de empresa recibe el apoyo de todos los grupos parlamentarios, desde Bildu hasta nosotros, tú ya te imaginas que eso tiene que ser un poco complicado, ¿verdad? Y de hecho es que llevarlo a la práctica, pues salvo empresas
pues como las que decía que se pueden utilizar católicas, de una dimensión pequeña, con una propiedad bastante clara, o de un origen corporativo, de una corporativa. No, pero yo quería un poco aterrizar un poco, porque la situación ahora mismo, la situación va a ser gravísima desde el punto de vista económico. Es decir, nosotros, los pequeños empresarios que forman parte de nuestra empresa, ahora mismo, y sobre todo los del sector especialmente azotados, la situación es absolutamente dramática, porque es dramática en el mundo al que asiste Cáritas, en el mundo individual, pero en el mundo de los que no solamente tienen la responsabilidad de que van a pasar a estar en esa situación, sino que además de ellos dependen 1, 2, 3, 4 o 5, 6. Eso es una situación absolutamente terrorífica, sobre todo porque viene con algo absolutamente exógeno, lo que han tenido la más mínima responsabilidad. No tiene culpa ninguna y, sin embargo, se encuentran que tienen que enfrentarse a una situación nueva y tienen que intentar, primero, por ellos, pero por todos los demás, porque igual que es una frase legendaria, que no solo con buenas intenciones se hacen buenas novelas, no solo con buenas intenciones se hacen buenas empresas. Decía, creo que era, ya no me acuerdo si era Blas de Otero, unos versos que me han parecido magníficos para el empresario. Decía, no te engrías tanto dinero, porque aunque sin cesar te busque, bien sabes que no te quiero. Pues sí, aunque no le quieras, pero tienes que buscarle, porque si no, su pequeña empresa no va a ir a ningún lado. Y tienes que conseguir ese aspecto que es vil y material, pero para poder llevar adelante. Y ahora mismo, realmente, el mundo de los autónomos y de los pequeños empresarios es una situación dramática y todavía está un poco atemperado con algunas ayudas que son un poco parches que se están poniendo, pero lo van a pasar muy mal y nosotros tenemos que acompañarles y por lo menos permitir que se sientan de algún punto de vista confortados espiritualmente, porque como todo lo puedo en aquel que me conforta, pero que al mismo tiempo sepan que también dentro de lo posible hay un grupo, un nexo, una red de contactos, de apoyos, de consejos, de sugerencias en las que pueden sentirse de alguna manera apoyados, ayudados o consolados, todas esas cosas. Pero, en fin, yo creo que hay muchísimas cosas que hacer en el mundo y, desde luego, todo lo que sea la inversión responsable, me parece que es por volver un poco al tema, me parece que es un mundo en el que todavía queda muchísimo por hacer. Lo que pasa es que esa inversión responsable implica, de nuevo, las que conozco más directamente, que somos las que estamos haciendo, las que está haciendo Mapfre, fundamentalmente a través de una empresa francesa que, como se llama, la Financière Responsable. Hombre, para poder hacer eso requiere someter a un escrutinio, no me acuerdo cuántos son, 500 preguntas para saber si se cumplen requisitos. Aquí no es decir, oye, no, me caen muy bien los de las muñecas, la famosa, eso debe ser buena gente, vale, estos valen para invertir. No, hay que pasar un escrutinio bastante claro para que puedas poder tener ese marchamo de que hablaba ahora mi compañero de mesa, José Manuel Cansino. Y nada, ánimo a todos. Yo no sé si voy a tocar algo de decir más, pero sí. ¿No? Bueno, nos quedan 5 minutos y, como prefiráis, si queréis, podéis decir algo cada uno, o el que así lo prefiera, de conclusión, ¿no?, para cerrar, o si quiere lanzo una pregunta, como prefiráis. Yo, para cerrar, pues bueno, que recen por nosotros muchísimo, que nos acompañen y que vean en el otro el rostro de Dios, el rostro de Jesús. O sea, es que eso te va a hacer que venga lo que venga, la situación en la que venga, y tengas delante a la persona que venga, la trates de otra manera y la sientas de otra manera. Por muy equivocada, por muy perdida que pueda estar, en el momento en el que tú ves que esa persona que tienes delante no es, sino que es el mismo Dios que te está diciendo, aquí me tienes, como no en el Evangelio, pues el paradigma es completamente distinto. La fortaleza sale de otra manera, tu forma de actuar es otra manera. Entonces, pues que veamos a todo el mundo, a Dios encarnado. Sea una persona que viene a pedirnos ayuda, sea una persona que está pasándola mal, sea una persona que está delante. Y de esa manera creo que es la única manera o la mejor manera de poder cambiar el mundo y tener un futuro un poco más esperanzador. Perfecto. Si me permite, bueno, yo lo que sí quería era intentar transmitir, despejar un poco los nubarrones económicos, ¿no? Porque decía Alfred Marshall que la economía era la ciencia lúgubre de los números y tal, que siempre... Bueno, tenemos ahora mismo unas herramientas para salir adelante con las que no hemos contado en ningún momento de la historia de la humanidad. Eso nos permite puentear la crisis de una manera que nunca antes se ha hecho.
Tenemos además una capacidad de desarrollar las vacunas en un tiempo verdaderamente récord, porque hay fondos y hay equipos de investigación que antes no han existido, sobre todo los recursos para que en tan poco tiempo se pueda hacer, y por tanto esto pasará como han pasado situaciones mucho más duras en la historia de la humanidad y además en el último siglo XX, es decir, tampoco hay que irse, y en lo que llevamos de XXI, que ya llevamos una crisis y no pequeña. Por tanto, las herramientas desde el punto de vista de la economía y de la investigación son ahora más potentes que antes. Y en esto los católicos tenemos también nuestra parte de encender esa cajilla de cerillas que dice Bárbara y que seguro que todos llevamos una dentro y que seguro que los fósforos no están humedecidos, ¿no? Igual necesitamos airearlos un poco y prenderlos con convicción. Se te agradece, porque uno con 3 niños tiende a angustiarse. Entonces, que le digan, hombre, tenemos otro... Bueno, me alegro, muchas gracias. Y además tú todavía eres joven, tú tienes recorrido, o sea que 3 tampoco es un límite, o sea que yo ya tengo una edad. Luis. Bueno, yo simplemente me gustaría decir, para terminar, primero, que naturalmente los cristianos tenemos esperanza y la esperanza es una virtud y es una virtud que nos tiene que tenemos que llevar dentro y que tenemos que sacar hacia afuera. Para el empresario, para el directivo cristiano, tiene que fortalecerse interiormente porque cuanto mayor fortalecimiento tengas, más podrás dar si más has recibido y más te has fortalecido. Pero como mensaje general me parece que es importante también, me ha gustado cuando Juan ha hablado de las familias desestructuradas, todo lo que podamos hacer para fortalecer a las familias es fortalecer a la sociedad, tú lo has citado para el fondo de inversión, y eso al final es lo que va a generar una sociedad mejor, porque cuando la familia se respete, cuando la familia se tiene en cuenta y cuando hay un auténtico núcleo que irradia, tanto irradia fe, irradia felicidad, irradia bienestar, irradia satisfacción, pues todo eso al final es un efecto multiplicador que es extraordinario. Así que, y naturalmente las empresas que respetan a la familia son mucho más responsables, mucho más dignas y mucho más merecedoras de ser consideradas y sus productos de ser comprados. Muchas gracias. Bárbara. Y tenemos a Dios de nuestro lado, por lo cual aprovechemos. Sí. Carguemos las pilas delante del sagrario, siempre, y de la Eucaristía. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Yo me voy más optimista y con mucho más conocimiento y mejor informado de lo que vine y espero que también a quienes nos acompañan desde sus casas también le haya resultado tan instructivo y entretenido como a mí. Bueno, por mi parte nada más, agradecer de nuevo a los organizadores y devuelvo la palabra a José Antonio, ¿no?, que nos hace de amable presentador. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido una mesa redonda realmente interesante, con aportaciones muy acertadas, centrada en la persona. Me ha gustado mucho ese aspecto y, por tanto, en la responsabilidad que cada uno tiene como empresa, como persona empresaria, el que se decía muchas veces Luis, ¿no?, como trabajador y como consumidor. Con lo que volvemos quizá a las preguntas ignacianas inicial, ¿no?, que podríamos lanzar a todos los que estén viendo estas jornadas. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Muchísimas gracias por hacernos sentir y hacernos pensar, aunando fe y razón, con testimonios desde las ideas y desde la práctica. A continuación procederemos a la lectura del manifiesto de estas jornadas, La vida después de la pandemia, a cargo del director general de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, don Juan Carlos Hernández Guádez. Muy buenas tardes. Hemos tomado prestado el título del libro del Papa Francisco, La vida después de la pandemia, para centrar las reflexiones de estas 14º Jornadas Católicos y Vida Pública de Sevilla, celebradas los días 2, 3 y 4 de febrero del presente año. El acontecimiento que vivimos ha supuesto para todos nosotros un impacto de tal magnitud que necesitábamos compartir nuestras vivencias desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Creyentes y no creyentes, tenemos el deseo de abrir nuestros corazones y nuestras mentes para construir conjunta y generosamente una sociedad mejor. Nos sentimos obligados a ello. Las exigencias de la pandemia han requerido que las jornadas se desarrollen en modo virtual.
Esto, lejos de ser un obstáculo, nos ha permitido un alcance mayor en nuestro mensaje y una participación más numerosa que en ediciones presenciales anteriores. Desde la fe hemos reflexionado sobre qué ha pasado, qué nos ha pasado, cómo lo interpretamos, qué nos quiere decir Dios en cada situación, cómo hemos reaccionado, quiénes han sido los más perjudicados. Hemos recordado a los que han perdido la vida, especialmente los ancianos en soledad y el dolor de sus familiares. Hemos tenido presente a nuestros vecinos que han perdido su trabajo, su empresa. Hemos mirado con agradecimiento la labor de tantos servidores, desde los profesionales de la salud, de la logística, de la seguridad, de la cadena alimentaria, hasta los voluntarios que se han volcado generosamente con las personas más necesitadas de su entorno. Vemos cómo ha quedado dañada la estructura social, económica y política. Denunciamos el abuso de esta situación sanitaria para promover leyes injustas, de enseñanza o de eutanasia sin demanda social, sin consenso y sin debate. Proponemos a nuestras autoridades locales, regionales y nacionales un decidido plan de salud en cuidados paliativos con dotaciones suficientes en personal y en equipos para niños y para ancianos preferentemente. La sociedad sí es sensible y demanda una lucha efectiva contra el dolor. Hemos presentado a un referente para los jóvenes, el beato Carlo Acutis, joven italiano aficionado a la informática tan cercano a la juventud católica actual. Hemos profundizado en las luces y las sombras de esa realidad virtual que a menudo viven los jóvenes en las redes sociales, ocupando gran parte de su tiempo. Hemos descubierto que hay esperanza junto a jóvenes católicos de hoy día, tan diversos en aficiones, pero con una vocación común y apasionada por la vida. Denunciamos el ataque permanente a la familia, que es la mejor escuela de formación de nuestros ciudadanos y el fundamento de la sociedad. Proponemos a nuestras autoridades locales, regionales y nacionales un plan importante de juventud que favorezca su desarrollo personal, social y profesional, dotándoles de herramientas para construir una mejor sociedad. Desde la caridad, desde la acción, hemos conocido de primera mano, a través de sus protagonistas, que estamos haciendo los católicos de nuestras diferentes realidades, cáritas, hermandades, voluntariados, etc. Hemos reflexionado sobre qué más podemos hacer en esta nueva sociedad tras la pandemia en todos los ámbitos, personal, comunitario, social, económico, empresarial o político. Hemos compartido experiencias y visiones y hemos recibido aportaciones de los asistentes en la distancia. Denunciamos el descarte social. Cada vida es digna de ser vivida. Lo que son indignas son algunas situaciones de pobreza, de abandono y de marginalidad. Aquí no sobra nadie. Proponemos a nuestras autoridades locales, regionales y nacionales un plan potente para apoyar a los colectivos más vulnerables, niños, familias y ancianos, para ayudarles a salir adelante con formación y con acompañamiento. Sin más y en resumen, frente al dolor, frente a la soledad, frente a la pobreza, proponemos una reacción individual y social decidida y generosa, fruto de nuestra experiencia de encuentro personal con Dios, que nunca nos abandona en ninguna situación. Muchas gracias. Damos paso ahora al vídeo sobre el año de San José.